Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Gallardo, soy el director del Instituto Nacional de Geriatría y el motivo de esta presentación es para comentarles sobre la necesidad de poder categorizar oportunamente a todas las personas adultas mayores que se encuentren en residencias o establecimientos de larga estadía, tanto público como privado, pero principalmente destinado a los ELEAM privados, ya que sabemos que debido a la pandemia que se está suscitando a nivel mundial y principalmente el impacto que estamos teniendo hoy en nuestro país, es fundamental prever esta situación con el fin de tomar buenas decisiones en el momento y desgraciadamente se ocurre que haya un brote en algún establecimiento de larga estadía. Lo primero que quiero comentarles es por qué es necesario tener una atención de salud diferenciada para los adultos mayores. Viendo las gráficas, tanto nacionales como internacionales, vemos que el envejecimiento, en este caso en Chile, ha aumentado a lo largo de los años. Y esto radica por dos motivos. Uno, en el aumento de la esperanza de vida y otro por la disminución de la natalidad, como lo podemos observar. No debemos de olvidar de que Chile será uno de los países más envejecidos del mundo y en estos momentos estamos liderando a nivel latinoamericano. Del punto de vista de la previsión de salud, sabemos que tenemos tres grandes previsores, FONASA, ISAPRE y Fuerzas Armadas, y sin duda hay otro, pero los dos grandes grupos, que es FONASA y ISAPRE, conglomeran prácticamente la totalidad de ellos. Un porcentaje muy importante que a medida que aumenta la edad son subsidiarios de la atención por la prestación de FONASA, sobre el 85% a partir de los 60 años. Y teniendo alrededor de entre un 10 y un 15% a partir de esa edad en las ISAPRE. Por lo tanto, ahí tenemos que ya saber cuál es la probabilidad de atención de salud según la previsión. Esto es muy someramente explicarles de que el envejecimiento es la respuesta del órgano a las enfermedades más el fenómeno del envejecimiento que va afectando también a los órganos. Por lo tanto, cuando hablamos cómo entendemos también las enfermedades, es también la respuesta de estos dos elementos. Los fenómenos propios que acarrean la enfermedad, más el daño que se va ocurriendo con los años a través del envejecimiento, respondiendo a lo que llamamos gerosciencia. Aquí hay un ejemplo muy claro cuando tenemos la respuesta de la carga genética más el medio ambiente y cómo se expresa la enfermedad, determinaciones clásicas, y en estos momentos sabemos que cómo se va a comportar la enfermedad dependiendo de cómo hemos vivido, el envejecimiento que hemos acarreado, más la carga genética y el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos. Por lo tanto, tenemos que entender de que la manifestación de enfermedades es notablemente distinta respecto a un adulto, en este caso más joven, y aparecen lo que se llaman los famosos síndromes geriátricos, que es un conjunto de síntomas y situaciones en las cuales va a expresar un determinante que por lo general puede ser un acúmulo de varias enfermedades o la respuesta atípica de una enfermedad, como en este caso puede ser el síncope, el delirium, las caídas, restricciones en la movilidad, úlceras por presión, incontinencia urinaria o fecal, etc. Por lo tanto, llegamos a una de las diagramas o diapositivas más importantes, porque este es el foco de esta presentación. Entender de que en función de lo que hemos hablado, que es la manifestación del envejecimiento a lo largo de la trayectoria de la vida, nuestra carga genética, nuestros estilos de vida, vamos a tener distintas formas de envejecer. Y aquí encontramos el primero, que es el adulto mayor, que puede tener alguna enfermedad o no presentar, pero es robusto, que vemos que sube, baja escalera, se moviliza, es funcionalmente activo, independiente de la edad. Después nos encontramos con un adulto mayor frágil, que ya tiene un acúmulo de mayor daño, principalmente con una respuesta orgánica más debilitada y una expresión fenotípica, que es en la movilidad, más débil respecto al caso anterior, que nos encontramos con pacientes frágiles. Y esta fragilidad tiene distintos grados, como es una fragilidad o prefragilidad, y tenemos ya una fragilidad moderada. En el caso de una respuesta funcional severa, es decir, dependencia funcional severa, nos encontramos con los pacientes dependientes.
Esto, en grosso modo, la gran clasificación en los pacientes adultos mayores. Cuando hablamos de lo que estamos viendo hoy, que es la pandemia por COVID-19, entendemos de que hay una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria afecta a distintos órganos. Y una de las expresiones atípicas de esta enfermedad es en el delirium, que tenemos que tener muy en cuenta cuando tenemos pacientes en los cuales la subida de temperatura, la alza térmica, no responde a los patrones estándares, como es sobre 37,8. Lo más importante en los adultos mayores es saber de que tiene que haber una temperatura basal registrada, y si esa temperatura basal supera un punto respecto a esa temperatura basal, podemos considerarlo como fiebre, y hay que atenderla y considerar de que ahí, en ese momento, puede estarse manifestando una enfermedad de origen infeccioso como es el COVID. Entendiendo la comorbilidad o la cantidad de enfermedades, sabemos que tenemos un acúmulo de enfermedades crónicas que generan inflamación, y cuando tenemos una enfermedad intercurrente, como es el caso del COVID, las respuestas y los resultados son mucho más críticos. Por lo tanto, aquí aumenta notablemente la probabilidad de mortalidad. Y por eso es que tenemos que atender y ser expertos en el manejo y el conocimiento de los adultos mayores para poder enfrentarlo. Y en este caso la prevención tiene que ser exhaustiva, tanto en la detección precoz de la enfermedad como en la normativa y el cumplimiento de las EPP, que son los elementos de protección personal para prevenir la enfermedad. Pero cuando hablamos de fragilidad tenemos que entender que son componentes distintos, por eso que la respuesta a la función es lo que nos tenemos que abocar. La fragilidad no tiene una correlación directa con el número de enfermedades. Si bien es cierto, en el COVID se ha visto que los pacientes o personas con diabetes o enfermedades cardiovasculares, hipertensión, pueden tener una respuesta más exagerada y mayor riesgo y daño de mortalidad, la fragilidad es un ente independiente que también provoca que tenga mayor riesgo estos pacientes. Es importante destacar, a propósito de lo que estamos viendo, que las personas, pacientes que tienen un determinante socioeconómico más bajo van a tener mayor riesgo de tener un desenlace peor. Y esto es una extrapolación de un estudio en el cual vemos que las personas en los estratos socioeconómicos más bajos con el mismo número de enfermedades tienen peores respuestas y rendimiento a la recuperación de una enfermedad, incluso a desenlaces fatales peores. Por lo tanto, la situación de precariedad, debido a que las enfermedades que ha ido arrastrando se han llevado de peor forma, los hace más proclives a tener peores resultados. Las razones sanitarias, ¿por qué tenemos que atender de forma diferente a los adultos mayores? Es porque la gran mayoría de ellos tienen más enfermedades crónicas que el resto de la población. Acarrea que ellos tengan mayores ingresos hospitalarios, y claramente la dependencia funcional se acrecenta a medida que aumenta la edad debido a estas manifestaciones de enfermedad. Un tema ético relevante en lo que estamos viviendo es que la edad no disminuye el derecho a cuidados de salud. Y quiero dejar muy en claro esto. Lo que estamos viviendo hoy por hoy, en el cual los pacientes adultos mayores están teniendo enfermedad COVID positivo y se está, entre paréntesis, no negando, pero disminuyendo el nivel de intensidad en la atención de salud, es algo que debemos de cambiar ya. Y para ello lo primero es la prevención, como hemos dicho, y en segunda instancia saber categorizar adecuadamente a los adultos mayores con el fin de darle la oportunidad de la atención. Un caso muy importante es que sabemos que los pacientes adultos mayores con una funcionalidad adecuada pueden responder de mejor forma que los pacientes que tienen pérdida de la función. Pero no solamente radica en los que están bien previamente, sino que en la misma enfermedad y evolución de enfermedad. Un paciente COVID positivo adulto mayor, si lo dejamos postrado en su cama sin aumentar la movilidad, claramente la respuesta posterior a mejorar de este estado de inflamatorio que es la enfermedad COVID positivo va a tener peores resultados. Y esto ya lo sabemos desde los años 80, motivo por el cual ya existen las unidades geriátricas de agudo que permite mantener la función y no mermar respecto a en el momento que se va desarrollando la enfermedad. La dependencia, como sabemos, aumenta con el número de enfermedades, pero lo más importante aquí tiene que ver con la función, independiente del número de enfermedades, que eso quede muy en claro.
Para ya entrar un poco en tierra firme, hemos hecho varios protocolos que pueden ayudar para que ustedes puedan categorizar adecuadamente a sus pacientes y residentes de los establecimientos de larga estadía. Aquí tenemos la escala visual de fragilidad que quiero que la tomen. Este es el elemento central. Cada uno de ustedes que son responsables de los ELIAM, privados o públicos, pero principalmente dirigidos a los privados en este caso, es que puedan determinar de la escala del 1 al 7 en qué estadio se encuentra este paciente que actualmente atienden. El 1 es el paciente robusto, el que sale de forma independiente a la calle, hace sus actividades, no tiene deterioro cognitivo, por lo tanto equiparable a un adulto. En el caso 2 es muy similar, no tiene enfermedades, pero suele ser más sedentario. El tipo 3 tiene enfermedades crónicas, están compensadas, puede ser sedentario, pero no tiene dependencia. El tipo 4 ya es vulnerable, tiene síntomas que limitan la funcionalidad, suele ser más sedentario, pero sin dependencia severa, como vemos también graficado en las actividades básicas de la vida diaria en el cuadro de al lado. El tipo 5 ya es frágil, como hemos visto, ya necesita cierta ayuda, tiene dependencia en actividades instrumentales y tiene una vida básicamente intradomiciliaria, pero mantiene la gran mayoría de las actividades básicas del día a día. Un paciente tipo 6 ya tiene una fragilidad moderada, es dependiente principalmente para instrumentales, tiene vida intradomiciliaria y es dependiente para algunas ABD, actividades básicas. Y sin duda el frágil severo completamente dependiente para todas sus actividades básicas. Probablemente ustedes estén viendo esta escala visual y estarán entre el tipo 3-4 hasta el 7 y probablemente entre el 6 y 7 sean la gran mayoría, pero nosotros necesitamos saberlo, que ustedes lo comprendan y categoricen estos pacientes, porque en función de eso y aprovechando esta tabla siguiente que pueden responder de estas actividades básicas, estados cognitivos, enfermedades en fase terminal, podemos tener mayor certeza en qué lugar podemos atender de mejor forma a estos adultos mayores. Muchos de ellos, cuando tienen dependencias severas, el sacarlos de esos lugares probablemente sea más perjudicial que beneficioso. Si podemos atenderle y darle la oportunidad de salud, lo podemos realizar en estos establecimientos. Pero los que se complican y se agravan respiratoriamente y están en estadios más precoces, son más robustos, tienen el derecho y la obligación de ser atendidos en establecimientos de mayor complejidad, incluyendo incluso darle la oportunidad de UTI y UCI, porque sabemos que esos pacientes pueden salir adelante de estas enfermedades, ya que son equiparables a los adultos. Por favor, utilizar también estas escalas para la predicción y podernos apoyar y ayudarnos en la toma de decisiones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo también tomar decisiones respecto a lo que hemos hablado, pero no es el interés de ustedes desde el punto de vista de los ELIAM. Y quería hablar de esto también para terminar, el pronóstico de vida limitado. Sabemos que muchos familiares o algunos tienen contactabilidad, llaman por teléfono, se preocupan de sus familiares, pero no podemos dejar de lado que a veces el pronóstico vital está muy limitado y tenemos que saber la proporcionalidad de ello y informarlo en la situación en la que se encuentra con el fin de darle el mejor tratamiento. Es central de cada uno de ustedes tener el 100% de contactabilidad de los familiares con el fin de lograr buenas decisiones. Entendemos de que el área médica y técnica puede apoyar en 100% a ustedes y ustedes apoyarnos a través de esta escala visual, pero también tenemos que hablar con los familiares para determinar la trayectoria de esa enfermedad y realizarlo de la mejor forma. Aquí hay unos ejemplos de las guías en las cuales nos determina no invadir, no accionar, no innovar con tratamientos, porque en el fondo el desenlace sabemos que no va a beneficiar en cambiar el pronóstico de estos pacientes. Nuevamente agradecerles, espero que sirva el video, les pido por favor categoricen a sus pacientes, porque de esa forma vamos a poder operar y actuar a la brevedad. Necesitamos de la ayuda de cada uno de ustedes. Gracias.